Y nos vamos rápidamente con nuestro invitado a esta hora de la mañana, diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez. ¿Cómo está Luis Fernando? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, Jorge. Bien, bien, ¿y tú? Aquí estamos, diputado, expectantes, ¿cierto? Entre festival, entre nombramiento. Me dicen que usted tiene todo el listado de los Ceremi. Todo. Que usted los tiene, que eligió a varios además. ¿Es verdad o no? Mira, todas las cosas se van a anunciar oportunamente por los canales oficiales. No nos corresponde a nosotros los diputados estar anticipándolo, y usted bien lo sabe. Ya, pero Pero efectivamente estamos trabajando déjeme hace harto preguntarle por tiempo. dos. Solo para cerrar la idea. Estamos trabajando hace tiempo. Ha habido mucho diálogo, mucho trabajo junto con los distintos sectores que trabajamos intensamente para que José Antonio Kast llegara a la presidencia. Y yo lo que sí destacaría es que ha habido un proceso muy respetuoso, muy amistoso también, y de mucha dedicación, y con el foco puesto en lo importante: quiénes son las mejores personas para asumir cada uno de los desafíos, quienes tienen la experiencia y los conocimientos para ponerlos al servicio de la región y de Chile. Bueno, usted dio un punto clave. Las mejores personas. ¿Cómo podemos evaluar dentro de los cargos nuevos las mejores personas? Porque en el fondo uno dice, eh, todos son las mejores personas, ningún partido va a ofrecer una mala persona. Pero técnicamente, ¿cómo se elige al mejor? Porque aquí igual hay cuoteo político. O sea, algunos seremías van a ser de RN, otras seremías van a ser de la UDI, otras del Partido Republicano de Sánchez, otras del Partido Republicano de Barquesi, porque hay dos partidos republicanos. Entonces, ¿cómo elegimos las mejores personas? Bueno, obviamente es un conjunto de elementos que tienen que evaluarse, pero yo quiero ser muy claro y categórico en el punto. Aquí no hay cuoteo, aquí es un mandato del presidente de la República por abajo. Aquí lo que hemos buscado, y ha habido un trabajo junto con el futuro delegado presidencial regional, con senadores, con los diputados de la región, donde todos hemos tenido la posibilidad de ir planteando y proponiendo quienes creemos que son las personas más adecuadas, donde se ha escuchado absolutamente a todos. Ha habido un trabajo colaborativo también con los ministros designados por el presidente. La verdad es que yo lo destaco porque creo que es un muy buen ejemplo de cómo tienen que resolverse estas cosas, y esto no es un tema de cuotas de poder, no es un tema de qué partido se pone sobre el otro, sino que es un tema de quiénes son las personas que tienen la experiencia, los conocimientos, las capacidades para administrar de repente algunas situaciones que están en contexto de crisis bien compleja, y, y que obviamente eso nos dé las mejores posibilidades de poder tener éxito, así como a nivel nacional, a nivel regional, con los distintos desafíos locales. Ahora, cuando uno hablamos de la elección, los pensamientos, tiene que ver, por ejemplo, que cada ministro tiene injerencia en la ubicación del Ceremi, yo asumo, ¿cierto? Por ejemplo, el Ceremi de Transporte Absolutamente. debiese opinar, y también tiene el delegado, o sea, en este caso Manuel Millones. Sí, absolutamente. En el fondo es parte del diseño institucional incluso. Esto no es un tema solo de un gobierno o de otro, sino que el diseño institucional de cómo funcionan los seremis, que se relacionan tanto con el delegado presidencial como con su ministro a nivel central, me exige esa conversación, y por supuesto que también las autoridades electas a nivel local, especialmente los parlamentarios, participamos de estas conversaciones porque representamos de cierta forma algunas sensibilidades a nivel local. Y yo creo que ha habido un esfuerzo muy relevante, y lo reconozco ahí en Manuel Millones, que ha tenido un liderazgo notable en ir coordinándonos a todos y tener esta comunicación súper fluida, y yo estoy seguro que va a tener muy buen resultado. Bueno, ¿y usted no le molestaría, por ejemplo, que llegara a Ceremi alguien que no sea de derecha, genuinamente? A lo mejor alguien más relacionado a la izquierda, ¿no le molestaría? A ver, yo creo que lo más relevante acá es que tienen que ser personas que tengan las competencias, que estén alineados con los cambios que está proponiendo el gobierno electo. Por supuesto que lo lógico y lo razonable es que la mayoría de las personas que tengan esa sensibilidad van a ser personas más inclinadas hacia la derecha, la centro derecha. Puede ser que haya excepciones, la verdad eso me llamaría la atención, pero obviamente uno siempre está abierto a la sorpresa. Sí, yo lo estaba diciendo por la seremía de vivienda, que lo más probable es que llegue un hombre justamente que no tiene nada que ver con el mundo derecha, genuinamente un hombre de izquierda. La verdad no tengo mayores antecedentes respecto a eso, no puedo negar ni confirmar. Solo sé y puedo transmitirle
lo relevante de contar con las personas más adecuadas, las personas que tengan competencias, y particularmente en lo que usted comenta, que es la vivienda. Aquí hay medidas muy fuertes, muy duras, muy intensas que tienen que implementarse desde el Ministerio de Vivienda para volver a traer orden a la política de vivienda. Lamentablemente el Ministerio no ha hecho su pega en los últimos 4 años. El ministro ha brillado por su ausencia, el ministro Carlos Montes, y aquí lo que se requiere es eficiencia, lo que se requiere es aplicar los distintos programas que tiene el ministerio, como los permite la ley. Hay que luchar en contra del entrampamiento que constituye este esquema de permisología, la verdad que no tiene ningún sentido ni razón de ser, y lo único que hace es generar problemas. Y en ese sentido, yo estoy seguro que el ministro Poduje, el futuro ministro Poduje, tiene todas las competencias, todas las capacidades, y por supuesto va a ser capaz de trabajar junto con sus seremis y con los directores del Servio en todo Chile, y particularmente aquí en la región de Valparaíso, que lo hemos visto y yo creo que nadie puede negarlo. Él tiene a nuestra región en su corazón, en su mente. Él está muy consciente de los desafíos y problemas que tenemos acá, y yo creo que es la persona más indicada para liderar todos los procesos y las medidas que tienen que tomarse para enfrentar la crisis habitacional en la región de Valparaíso. Independiente que trabaje con un Ceremi más cercano al Partido Socialista. Insisto en el punto, aquí lo importante es que sean personas que puedan trabajar bien con el ministro Poduje, que puedan trabajar bien con el delegado presidencial, que por supuesto que podamos trabajar bien con los parlamentarios, y que lo más importante de todo, trabajen bien con las personas que hoy día necesitan soluciones habitacionales, especialmente que necesitan una reconstrucción que lleva años que no se implementa, y para qué hablar el plan de habitacional Poduje fue claro, llamémosle. Poduje fue claro en el caso de Viña. 15 meses en Viña tenemos la reconstrucción terminada o renuncio. Entra con una cuenta regresiva. Sí, fue absolutamente claro, y él mismo fijó el criterio. Y yo creo que eso es muy valioso también. Vamos a tener un ministro muy sincero, muy transparente, muy claro en las expectativas que se fijan, y en que las cosas se pueden hacer bien. Y que yo estoy convencido que si él ha fijado ese plazo de 15 meses es porque esto puede hacerse, y que lamentablemente todas las excusas que ha dado el ministro Carlos Montes van a quedar solo como eso, como excusas que no tuvieron nunca un fundamento y que simplemente buscaron ocultar la incompetencia y la falta de convicción. Capacidad técnica, yo creo que nadie duda que efectivamente Iván Poduje las tiene. Creo que es uno de los hombres que más sabe justamente de vivienda y de urbanismo en Chile. ¿Pero tendrá la capacidad política? Yo creo que sí, y yo lo he visto. También yo trabajando... ¿Cuál Poduje le guste? ¿El Poduje de sin filtro o el Poduje que se ve ahora? El Poduje que sabe de política habitacional, el Poduje que tiene conocimiento técnico, tiene conocimiento práctico respecto de la materia en la cual va a estar trabajando, el Poduje que está comprometido con el gobierno de José Antonio Kast, el Poduje que va a trabajar en conjunto con los parlamentarios de la región, el mismo Poduje, usted Luis Fernando... la verdad es que yo no tengo ninguna duda de la capacidad, la convicción, las competencias y la voluntad de diálogo y de alcanzar acuerdos, y de presencia en terreno, que yo creo que eso es lo que más valora la gente que hoy día necesita soluciones habitacionales. Yo le pregunto porque usted, si hay alguien más republicano que usted, me cuesta encontrarlo. O sea, ¿qué más republicano que Luis Fernando Sánchez? Entonces, cuando un hombre dice, por ejemplo, que Kast no está a la altura de los desafíos modernos que tiene el país, porque eso lo dijo Poduje, ¿cierto? No lo estoy inventando yo. Él mismo dice, Kast no está a la altura de los desafíos modernos que tiene el país. Ahora sí está a la altura porque lo nombró ministro. Todos tienen la posibilidad de cambiar de opinión. Y claramente... Es que eso le criticamos, ¿se acuerda que usted mismo se lo criticaba al presidente Boric? O sea, que Boric cambie de opinión está mal, pero que Poduje cambie de opinión está bien. No, porque uno puede tener una opinión en algún momento determinado respecto de la capacidad de alguien de enfrentar determinadas emergencias o hacerse cargo de algunas crisis del país. Y yo creo que el presidente electo José Antonio Kast ha demostrado ya hace bastante tiempo que tiene la capacidad, la convicción, la voluntad, y esto ha sido refrendado también por una gran mayoría de chilenos. Iván Poduje ha tomado la decisión voluntariamente de ponerse a disposición
de este gran desafío que es un gobierno de emergencia, un gobierno bastante amplio, donde tenemos ministros, subsecretarios que representan sensibilidades muy distintas, que incluso ha sido materia de debate, de polémica. Yo lo encuentro muy valioso, porque materializa un compromiso que fijó el presidente electo José Antonio Kast, que tiene va un a ser un compromiso gobierno distinto, va a ser Exacto. un gobierno de emergencia. Que no va a ser un gobierno solo de republicanos, sino que va a ser un gobierno donde un gran equipo se va a hacer cargo de enfrentar las grandes crisis del país. José Antonio Kast es un hombre de palabra, y yo creo que él hoy día como presidente electo lo está demostrando, y encuentro muy valioso que alguien como Iván Poduje y como todos quienes estamos trabajando con el futuro gobierno estemos dispuestos a ponernos al servicio de esa misión, que es una misión por Chile. Lo que más queremos es que Poduje cumpla su palabra. Así que se la vamos a cobrar también a usted, diputado. Si en 15 meses contados nos queda una casa por reconstruir en Viña, Poduje se va. ¿Estamos de acuerdo, no? El mismo ministro Poduje fijó el criterio, y yo estoy convencido de que él va a ser capaz de enfrentar esta crisis en el tiempo que él ha establecido, porque Iván, el ministro, no es alguien que tira datos al voleo, ni hace comentarios que no tienen una base en algo que él previamente ha estudiado. No, si él ha fijado el criterio de los 15 Poduje meses, nunca ha hecho comentarios al voleo. Ya, pero tampoco lo elevemos tanto, vos, diputados. ¿Sí? Esperemos que haga la pega Poduje, pero no lo elevemos tanto. O sea, hoy día es San Poduje. No, pero si es una persona, no estoy hablando de santidad, estoy hablando de competencias técnicas. No, si las tiene. Iván Poduje tiene claramente las competencias técnicas. Pero usted lo que acaba de decir es que Poduje no da datos al voleo, que no da declaraciones. Yo le estoy apuntando lo que habla Poduje, no lo que sabe. Sí. Y yo lo que le estoy hablando es que en este asunto, en las materias de urbanismo, en las materias de proyectos habitacionales, de viviendas sociales, él ha estudiado mucho esto. Y si él ha fijado este plazo autoimpuesto de 15 meses es porque él sabe que puede hacerse en ese tiempo. Usted siempre ha sido duro también con los conflictos de intereses. Usted siempre ha sido también muy duro con los conflictos de intereses. ¿Cree que debiese pagarle la multa al Consejo de Defensa del Estado? Perdón, no estoy al tanto de ese dato. El Consejo de Defensa del Estado le está cobrando, ¿cierto?, que el ministro Poduje devuelva unos dineros. Cuando él fue parte... No están tanto, pero si efectivamente en el fondo hay una condena o hay algún proceso judicial que ya ha llegado a término, y eso ha sido resuelto por la justicia. Por supuesto que todos tenemos que cumplir con lo que resuelven los tribunales. El Consejo de Defensa del Estado, hasta donde yo entiendo, defiende los intereses del Estado, tienen que alegar estas cuestiones ante tribunales de todas maneras, y si efectivamente eso se ha hecho y hay un juez que ha resuelto esto, nadie está exento, por supuesto, de tener que cumplir con lo que los tribunales resuelven. Entonces, es una demanda justamente que tiene... o sea, es una demanda efectivamente que tiene el Consejo de Defensa del Estado en contra de Iván Poduje. Por eso le pregunto que a lo mejor hubiese sido más sano que asumiera el cargo teniendo terminado ese conflicto, ¿no? Claro, siempre sería lo ideal, pero los tribunales tienen sus tiempos, los jueces no siempre actúan conforme a los tiempos políticos, a veces apuran las cosas, algunos jueces, cuando la política en el fondo van a correr algunos hitos. Pero en este caso, por supuesto, estamos... O sea, podría estar equivocado el Consejo de Defensa del Estado, porque el Consejo de Defensa del Estado sostiene que Poduje no cumplía con requisitos legales para ejercer un cargo público, ¿cierto? ¿Usted dice que puede estar equivocado el Consejo de Defensa del Estado? Por supuesto que puede estar equivocado, y eso lo tendrá que resolver un tribunal. Usted me está diciendo, yo le insisto, o sea, esto yo no lo he visto, no he estudiado este caso. Perdóneme la ignorancia en la materia, pero no estoy al tanto. Pero si es que esto efectivamente es algo que alega el Consejo de Defensa del Estado, que tiene que ser llevado ante tribunales y que tribunales todavía no lo ha resuelto, es un juez, y esto eventualmente será apelable, en el fondo puede irse a la Corte de Apelaciones. Todo tiene un proceso y es razonable que así ocurra. A mí me parecería muy curioso que alguien sostenga que una persona como Iván Poduje no tiene la competencia, en el fondo, los pergaminos o los requisitos para poder trabajar en la administración pública. Nadie ha criticado los pergaminos técnicos. Es medio rara la idea. No, es medio raro lo que se alega. No conozco que alguien diga que Poduje técnicamente no es capaz. El punto no es ese. Por eso le preguntaba por el tema del conflicto de intereses de Poduje, y también de una u otra manera también por su capacidad política. Pero avancemos, porque no es todo Poduje. Vamos con Kast. Se prepara el presidente José Antonio, y usted también se prepara, Luis Fernando, ¿cierto?, a un nuevo periodo parlamentario.
¿Cómo se está tomando el Partido Republicano? ¿Cómo se está tomando usted? ¿Cómo se viene este cambio de mando? ¿Cómo han conversado? Porque además el presidente electo se va a Estados Unidos 4 días antes del cambio. ¿Tan importante y relevante ir a esa junta donde estará Donald Trump en Estados Unidos? Cuéntame detalles de eso. Es muy importante y yo creo que queda evidenciado en las crisis que se han ido provocando, crisis diplomáticas entre Chile y Estados Unidos, donde claramente no hay un buen entendimiento entre las autoridades del gobierno actual y el gobierno de Estados Unidos, ni siquiera con el representante diplomático de Estados Unidos en Chile. La verdad es que no se entienden, no son capaces de conversar. El ministro de Transporte incluso ha reconocido a tropiezos, en el fondo, que él tuvo una conversación con el embajador que no fue capaz de decirle, mira, esto en el fondo es un proceso arreglado, estamos en esta etapa, se va a hacer los siguientes pasos. Después, inmediatamente posterior a esa reunión, anulan un acto administrativo que ya había sido aprobado. Entonces, nadie entiende muy bien pero contextualicemos, diputado. Yo también entiendo, y para que la idea no quede inconclusa, solo por eso. Me llama la atención la falta de prolijidad diplomática por parte de este gobierno. Y el nivel de problemas que esto nos está generando. Y por supuesto que es fundamental que el presidente electo sostenga reuniones en estas grandes prioridades que, convengamos, la reunión en Miami es por los grandes temas que se han levantado en las últimas elecciones, como es la crisis del crimen organizado, de la delincuencia, de la inmigración ilegal a lo largo y ancho de todo el continente. Entonces son los temas que más me preocupan a los chilenos y además nos da la oportunidad de poder ir teniendo mejores conversaciones con los representantes de Estados Unidos, cosa que estamos francamente al debe y hay que reconocerlo. Exacto, estamos con Luis Fernando Sánchez, diputado del Partido Republicano. Contextualicemos, diputado, ¿por qué estamos en un conflicto en este minuto con Estados Unidos, cierto? ¿Por qué el gobierno de Donald Trump le quita la visa a nuestro ministro de Transporte? A ver, contextualicemos. Chile actualmente está negociando o ha negociado con China la posible instalación de un cable submarino subterráneo, cierto, que nos conecte a través de fibra, de internet con Hong Kong. Este cable justamente le molesta a Estados Unidos. ¿Y por qué le molesta? Porque Estados Unidos dice, podemos colocar en riesgo nuestra seguridad nacional. Es así, ¿cierto? Entonces Estados Unidos viene y nos dice a nosotros los chilenos, ¿sabe qué? No negocio con, no quieren, ustedes no necesitan ese cable, porque ya tienen uno conectado con Australia. Es ese el conflicto. Entonces, la pregunta, Luis Fernando, usted como diputado, ¿le tenemos que hacer caso a Trump? ¿Él es nuestro jefe? No es un tema de jefatura, es un tema de que hay que trabajar por la posición que tenemos nosotros insertos en el mundo, que estamos insertos tanto en el Pacífico como en Occidente. Tenemos que trabajar en conjunto con todos nuestros aliados, con todos nuestros Pero si eso socios, es lo que estaba haciendo justamente el gobierno de Gabriel Boric. No olvidemos que China es nuestro primer socio comercial. Países con quienes tenemos relaciones comerciales, países con quienes tenemos relaciones diplomáticas, así como tenemos relaciones comerciales muy importantes con China, tenemos relaciones diplomáticas muy importantes con Estados Unidos, que dicen relación, por ejemplo, con el Visa Waiver, algo tan relevante como el Visa Waiver, que es un tratado, un acuerdo que también establece ciertas condiciones obviamente eso no es que limite nuestra soberanía nacional, porque nosotros todos nos hemos metido voluntariamente a todos los tratados que se suscriben. Aquí lo relevante es que haya diálogo, que haya un acuerdo y un entendimiento, porque cuando no se conversa es imposible que se entendan. Pero ¿cuál sería la postura? Tanto Estados Unidos como China, tanto Estados Unidos como China tienen que entender que el conflicto que tienen ellos entre ellos es un conflicto entre ellos. Perfecto. Y nosotros no vamos a quedar de cierta forma como jamón del sándwich en esto. Claro. Y que nosotros queremos tener buenas relaciones comerciales con China, queremos tener, por supuesto, buenas relaciones diplomáticas, comerciales, económicas de todo tipo con Estados Unidos, y queremos que Chile siga creciendo y ofrecerle oportunidades. Por lo tanto, ¿usted estaría de acuerdo que nosotros mantuviéramos este proyecto del cable con China? Que tuviésemos dos cables, el con Hong Kong y el de Australia. El proyecto del cable en el detalle respecto del proyecto en sí mismo es un tema distinto. Yo estaba fijando el criterio respecto a lo que son las relaciones con China y con Estados Unidos. No, porque eso, en la práctica, diputado, lo que usted dice es políticamente lo correcto. Usted dijo que tenemos un cable ya.
Y esto se empezó, este proyecto cuando estaba Michelle Bachelet, el proyecto del cable de fútbol, conecta con Nueva Zelanda, si no me equivoco, y ahí con Ahí lo estamos mirando en y yo lo que no televisión. termino de entender, y lo que tiene que explicar China, es por qué es tan relevante que no es dueño del cable. Si es que nosotros ya estamos conectados con, digamos, sistemas que tienen un nivel tecnológico bastante relevante y suficiente para poder transmitir todos los datos que se necesitan transmitir entre Chile y Asia. Yo no entiendo muy bien por qué es tan relevante quién es dueño del cable, y eso tendrán que ser estas empresas totalmente controladas en China, por supuesto, como son todas estas empresas, como las que controlan, por ejemplo, Chinquinta, la que controla CGE, que tienen un porcentaje muy relevante en Transelec, que controlan todo el tramo de la Ruta 5 entre Talca y Coyipulli, Huawei, que es proveedor de redes móviles y fijas. ¿Pero usted cree que es un riesgo? Pero, Luis Fernando, pero es que... Entonces, ellos tienen que a ver, pero Luis Fernando, para que mantengamos un diálogo, para que no sea monólogo, para que mantengamos un diálogo. ¿Usted encuentra peligroso a las empresas chinas? ¿Usted no le gustan las empresas chinas? ¿Eso me está diciendo? Mira, yo lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos leyes en Chile que restringen fuertemente, si no en algunos casos prohíben incluso, el que haya integraciones verticales, el que una sola empresa controle grandes porciones de ciertos mercados. Y aquí vemos muchas empresas chinas que están teniendo un control muy relevante de mercados muy importantes para nuestro país. Hablamos de infraestructura crítica, o sea, no solo el tema. Y eso está mal, dice usted. ¿A usted le preocupa que sean los chinos? ¿Por qué no le preocupa que sean los canadienses, por ejemplo, en el caso del agua? Porque le preocupa que sean los chinos en el caso de la luz. ¿Y por qué no le preocupa a los canadienses en el caso del agua? ¿Por qué no le porque los canadienses estarán... En cualquier caso, que se pongan todos los huevos en una sola canasta y que alguna empresa, algún país, que por lo demás también es muy distinto cuando hablamos de empresas que están estatalmente controladas por un gobierno que en el fondo no es precisamente una... Pero en el tema de las comunicaciones, pues diputado también, ninguna empresa distinto, chilena. Escenarios bastante distintos. Si es que un Estado extranjero tiene la posibilidad de eventualmente apagarnos la luz moviendo un solo switch, es algo que debiese preocuparnos. Entonces, ¿por qué tenemos que algunas de las principales empresas de electricidad en nuestro país están controladas por empresas en el fondo totalmente controladas por un gobierno como el Estado de China? Esto no es un tema contra China. Yo tengo perfectamente claro, y es algo que ha sido muy positivo para Chile, que tengamos estos acuerdos comerciales y un tráfico comercial con China que ha sido fluido desde hace muchos años. Yo lo único que digo, y creo que es lo razonable y que debiese haber un acuerdo transversal en este país, es que no podemos tener países extranjeros, no eventualmente empresas con participación dentro de algunos mercados, estados que controlan empresas y que por vía de esas empresas controlan nuestra infraestructura crítica. Y eso aplica si es que hablamos de China, si es que hablamos de Pakistán, de Sudáfrica, de Canadá o de Alemania. O sea, es la misma historia. Entonces, Chile es un país soberano y por lo tanto tiene que cautelar que su infraestructura crítica no esté eventualmente controlada o capturada por fuerzas en el fondo foráneas. Y eso es lo que tenemos que tener más cuidado hoy día. Entonces usted no descarta, por ejemplo, que a lo mejor el gobierno de José Antonio Kast, que va a asumir ahora el 11 de marzo, puede hacer cambios en la ley de propiedad, sobre todo que tengan que ver relación con empresas que vengan del mercado chino. Yo no he hablado de eso, no es a mí a quien compete tomar esa decisión. Obviamente tendrá que... ¿Pero a usted le gustaría, a usted le gustaría que le cambiáramos las condiciones a los chinos? Los contratos se cumplen. Entonces estamos sonados. Pues China va a seguir siendo el dueño de la luz de Chilquinte de SG, pues no tenemos cómo cambiarlo. Todos los contratos tienen plazos, todos los contratos tienen formas de ser modificados. Aquí también hay que tener cuidado porque la forma en que usted lo plantea puede llevar a la comprensión de alguien de que vamos a llegar y cambiar unilateralmente un contrato. Es que eso me da a entender, pues, diputado, eso me da a entender con su argumento. Eso no se puede hacer porque las reglas se cumplen. La palabra se cumple. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que tener una mirada más amplia, no solo respecto de un solo contrato, sino que respecto de qué es lo que estamos haciendo para proteger y resguardar nuestra infraestructura crítica y que no esté controlada por potencias extranjeras o por cualquier nación extranjera. Y por eso no es mejor que en el caso puntual... Si tenemos contratos que fijan
Tenemos contratos que fijan, en el fondo, plazos de concesión o condiciones de operación, y ellas pueden ser modificadas de alguna forma y podemos aumentar la participación de otras entidades, de otras empresas. Eso es cambiar las condiciones. Dentro depende cómo se haga. Las condiciones se pueden cambiar válidamente en los contratos o, en el fondo, aquí lo importante es revisar bien cómo funcionan estos contratos, cuáles son los acuerdos que se han suscrito y por qué hemos llegado a esta situación. Obviamente nosotros vamos a asumir desde el 11 de marzo, no podemos hacernos cargo de las decisiones que se han tomado hacia atrás, pero sí podemos ver qué es lo que hacemos hacia adelante para fortalecer la soberanía de nuestro país sobre su infraestructura agrícola. Si de usted dependiera, la principal preocupación que hemos tenido. Diputado, si de usted dependiera, ¿sigue adelante con el proyecto del cable submarino con Hong Kong, sí o no? Yo creo que hay que revisarlo mucho eso. Yo creo que trae muchos problemas hoy día, por la información que tenemos porque sobre la se enoja Trump. No ese es el problema mayor. Quizás no tengo toda la información, pero hoy día, con la información que está sobre la mesa, en primer lugar, ya hay un cable que nos conecta con Asia a través pero depende de Nueva Estados Unidos ese Zelanda. cable. Bueno, el propietario es Google. Insisto, vuelvo a la pregunta de antes. ¿Por qué es tan relevante quién es el dueño del cable? Porque eso podría pero si la relevancia, los argumentos que la relevancia algunos, del dueño del cable no la hemos colocado nosotros, la colocó Estados Unidos. Por eso podría justificar, o sea, si es que es tan relevante para China quién es el dueño del cable, es porque lo relevante es quien controla los datos que pasan por ahí. Y nosotros hemos tramitado dentro del Congreso una ley que modifica la protección de los datos personales en Chile y tenemos la responsabilidad también de cautelar todos estos datos que se transmiten internacionalmente, pero que tienen una fuente en nuestro país. Por supuesto que tenemos la obligación y la responsabilidad de dar cumplimiento a la ley y las normas que establece nuestra legislación, normas que sin duda son distintas en China, pero nosotros tenemos nuestras responsabilidades respecto de lo que ocurre y lo que está legislado en Chile. Me preocupa. Entonces, insisto en el punto. Si es que es tan relevante quién es el dueño del cable, yo creo que tenemos que hacernos muchas preguntas respecto de por qué eso es una fuente de preocupación. Pero la relevancia no la colocamos nosotros, la relevancia la coloca Estados Unidos, diputado. Pero bueno, me queda claro. Me queda clara la visión, me queda claro. Ojalá que China no se enoje, porque imagínense, China se enoja con nosotros. Yo creo que es más peligroso que se enoje China con Chile que Trump con Chile. O sea, es mirar los números, las exportaciones. ¿A dónde va nuestra mayor? ¿De dónde viene nuestro mayor sueldo? Yo insisto en el punto, nuestra responsabilidad es tener las mejores relaciones con todos los socios comerciales y los socios estratégicos que tenemos como país. China es un aliado comercial muy relevante, Estados Unidos también lo es. Nosotros no podemos y no vamos a meternos entre medio de las peleas que puedan tener o las diferencias que puedan tener entre ellos. Nosotros tenemos que velar por el bienestar de los chilenos, y el bienestar de los chilenos está en tener relaciones justas y adecuadas con China, con Estados Unidos y con todo el mundo. Y ese es el foco y el objetivo principal. Ya, pero en el fondo, y para redondear y terminar, diputado, porque siempre usted me tira respuestas que en el fondo uno las deja como bastante ambiguas. A mí me gusta más acotada. ¿Usted está de acuerdo que el gobierno de Donald Trump le haya quitado la visa al ministro de Transporte por estar negociando con China? ¿Usted cree que eso es sano para la soberanía chilena? Chile es un país soberano. En Chile se toman las decisiones que respectan a nuestro ámbito de competencia, que lo principal es qué es lo que ocurre dentro de nuestro país. Pero no me contestó, asimismo, los diputado. otros países, voy a eso, y asimismo el resto de los países también tienen la facultad de tomar sus decisiones soberanas. Y ellos tendrán que ver cómo administran, por ejemplo. Pero no es la pregunta, que yo le hice. Yo no me conteste lo que es obvio. Todos los países obviamente tienen que hacer sus capacidades. Yo le pregunto directamente a usted, como diputado de la República, representante acá de Viña del Mar, de los chilenos. ¿Usted está de acuerdo que el presidente Donald Trump le quite la visa a un ministro nuestro chileno por estar negociando con China? ¿Está de acuerdo con eso o no? ¿O eso es violar nuestra soberanía? Eventualmente le quitáramos, si nosotros no es violar la soberanía por una cuestión bien simple, porque si nosotros eventualmente le quitáramos la visa a cualquier persona del extranjero, ¿qué le parecería a usted que otro país venga a cuestionarnos cómo nosotros administramos la emisión o no emisión de visas en nuestro país? El tema se vuelve mucho más complejo cuando uno lo mira la foto más amplia. Entonces, claro, puede molestarnos en este momento, pero cada país tiene la facultad de... O sea, ¿usted no defiende al ministro que le han quitado la visa?
Yo lo que digo es que Chile es un país soberano, en Chile se toman las decisiones respecto de con quién se contrata y cómo se contrata, No, si no le y estoy al mismo preguntando si tiempo, Chile es un país Estados soberano o no, Unidos diputado, le estoy preguntando, Estados o sea, Unidos, que no, porque Estados Unidos puede... el cuestionamiento del gobierno de Chile ha sido criticar a Estados Unidos porque dicen nosotros somos un país soberano. Por Yo supuesto. estoy fijando el criterio de entrada de que estamos de acuerdo, Chile es un país soberano. Y también Estados Unidos es soberano, y todos los países somos soberanos, y nosotros también somos soberanos para administrar la emisión o no emisión de visas. Y si un país quiere quitarle la visa a una persona, lo puede hacer, todos los países pueden hacerlo. Entonces, Sí, malamente puedo yo criticar pero sí, algo que que Chile yo también puede hacer. no le estoy preguntando eso, le estoy preguntando directamente, pues, diputado, en el fondo, que Donald Trump, si no le gusta algo, lo hace, imagínense, o sea, le quitan la visa a nuestro ministro de Transporte. Yo no voy a estar defendiendo al ministro de Transporte, menos lo nefasto que ha sido este ministro de Transporte, y no se trata de eso. Se trata de defender justamente el concepto de soberanía. O sea, a nuestro ministro de Transporte, que sea bueno o que sea malo, le quitan la visa porque negoció o está en un proyecto con alguien que al señor Trump no le gusta. Y como al Y señor si el Trump no le gobierno de gusta, le Chile quita la está tan visa. convencido, y si el gobierno de Chile y el Y si ministro de nosotros como Transporte y el chilenos no somos presidente de la capaces de República defender están tan eso, convencidos independiente del punto de vista político, no sé, algo está mal, po. O sea, que el gobierno de Chile, me preocupa que el Partido presidente Republicano Boric y el ministro de chileno Transporte sea... están tan convencidos de la bondad de ese acuerdo, entonces lo van a suscribir igual, independiente de que al ministro le quiten la visa. Aquí a nadie lo están pauteando. Pero sí, Aquí se trata Estados de eso. Unidos ha tomado una decisión que a ellos les pareció adecuada. Puede gustarnos o puede no gustarnos. Francamente, yo Bueno, creo que es me bastante preocupa la postura, desagradable que diputado, lleguemos me a esta preocupa. situación. Yo creo Ojalá es que muy nuestro desagradable y muy gobierno lamentable no que tenga lleguemos su a esta postura. situación. Ojalá que el próximo gobierno Kast Yo no tenga su lo que postura, he porque dicho, quiere decir que nos vamos a transformar en un Puerto Rico de Donald Trump. Peligroso. no, porque aquí las decisiones se toman en Chile. Espero. Independiente de las molestias que se pueden generar en otros países y las decisiones que válidamente se puedan tomar, las decisiones se van a seguir tomando en Chile. Por eso yo fijo el criterio de que, independiente de que el ministro de Transportes le hayan quitado la visa, si es que está tan convencido de que este proyecto es bueno y se ha hecho Es que bien no se y trata todo de se ha eso, hecho en diputado. regla, ¿por qué lo revocó? Es que no se ¿Por qué trata lo de eso, revocó diputado. entonces? No se Él lo trata de eso. revocó porque sabe que algo se hizo mal. No se trata de eso. Él lo revocó Independiente. porque sabe que algo se hizo mal, No, y esas son las explicaciones que necesitamos nosotros del ministro hoy día. ¿Por qué es que revocó No. algo que él dijo que nunca se había aprobado? En un La, comienzo él dijo la que nunca se explicación había es que aprobado. necesitamos Y es de después Estados lo Unidos. ¿Por revocó. qué le quitó la visa, po, diputado? Creo que, bueno, preocupante. Todos los países toman sus decisiones respecto de Vamos la, a tener que preguntarle de a Trump entregar o no cómo, entregar la visa. cómo manejamos las fronteras chilenas, parece. Parece que He dicho así todo va a lo ser contrario. el manejo de nuestro próximo presidente. Ojalá que no sea así, diputado, que me deja preocupado. He dicho todo lo contrario. He dicho todo lo contrario. Lo que Yo he digo también escuchado es que se distinto. respeten las cosas que yo he dicho. Yo he sido muy claro. Las decisiones se toman en Chile. Si es que un país extranjero decide quitarle la visa a un ministro, él tendrá que tomar la decisión que es correcta. Si es que él ha revocado el decreto que autorizaba que avance este proyecto, es porque algo pasó, que todavía no lo sabemos y que tiene que transparentarlo al ministro de Transportes. Bueno, no sé, yo creo que hay que transparentar un poquito más lo otro. Pero, ok, diputado, la mejor de la suerte en este inicio de nuevo periodo. Ahí vamos a estar acompañándolo el 11 de marzo cuando nuevamente llegue al gobierno, ¿cierto? ¿Va a acompañar al presidente a Estados Unidos o sea, usted se queda acá? Oye, lo veo con No, 5 nosotros banderas de estamos Trump trabajando ahí. acá. Yo lo veo con banderas de Trump ahí. Nosotros estamos ¿No tiene trabajando, foto de Trump usted acá puesta en tenemos alguna hartas parte? reuniones. No, la verdad Ah, es ya. que no. Ya. Nosotros estamos trabajando en la coordinación de lo que va a ser la futura bancada. Tenemos hartas reuniones pendientes, también con los futuros ministros, con las autoridades regionales. Hay hartas cosas que avanzar todavía, así que tenemos harta pega acá Bueno, en dicen, la región usted y siempre- también con las autoridades en Santiago. No sé si es verdad, me puedo estar cayendo, Luis Fernando, no sé si es verdad, pero dicen que usted en estos últimos 4 años, porque recordemos que es cierto, cuando un ministro quiere entrar a la Cámara de Diputados, no es necesariamente que pida permiso, pero cuando entra un subsecretario, tiene que pedir permiso, y tienen que estar todos los diputados de acuerdo, unánimemente, para que entre el subsecretario. Es así, ¿cierto? Así es. ¿Cuántas veces Esa es la usted se regla. opuso a que entrara un subsecretario? A ver, tampoco deben haber sido tantas. En algunos casos muy específicos, cuando habían autoridades ministeriales, ministros puntualmente, que tenían que estar para alguna discusión de gran relevancia, no aceptamos que enviaran
a los subsecretarios para evitar ellos dar ¿Pero la cara cuántas ante veces el usted se Congreso. opuso a que Y entrara un ahí hubo- subsecretario del gobierno Boric? No llevo la cuenta, no ¿Más de llevo la 10? cuenta, pero no debe haber superado las 10 veces. No debe haber superado las 10 veces. No le van a pasar la cuenta, O sea, no le van a pasar la cuenta ahora, diputado, y no le dejen entrar al subsecretario, ¿eh? No le van a pasar la No, si es cuenta. que le gustan los números en esta materia. Pero yo le soy muy directo y muy preciso. Cuando hay un tema crítico, un tema importante, donde es el ministro que tiene que dar las explicaciones al Congreso, eso es lo que establece la Constitución y la ley. Y por eso que se ha establecido que para que entren los subsecretarios tiene que haber una autorización. Y aquí son muchos los diputados que eventualmente hemos tomado la decisión de no autorizar el ingreso al subsecretario para que sea el ministro el que venga a dar la cara. Y eso lo ha hecho gente de izquierda y gente de derecha, es algo bastante transversal. Sí, no, pero me lo indicaban a usted como el number one ahí que se oponía que entrara el subsecretario. A lo mejor estábamos equivocados, pero bueno. Oiga, Luis Fernando, Quizás quién anda haciendo esos comentarios. no tiene foto de Trump, yo le voy a mandar una. Veo que es su gran ídolo. Yo le voy a mandar un cuadro. Muchas gracias, Luis Fernando. Ahí con la inteligencia artificial. Claro, con inteligencia artificial. Muchas gracias. Diputado del Partido Republicano, Luis